Lo he vuelto a hacer. Buenas, señores. El próximo día 25 de junio voy a coger un avión y me voy a ir de aquí. Ya lo he comentado en directo y más cosas que todavía tengo que comentaros. Pues adivinen ustedes en qué fecha han puesto el momento en el que revelarán el precio de GTA 6 y también sus reservas. Antes de ir con eso y con más noticias de hoy, precisamente, tenemos que pasarnos por el enlace de la descripción a Eneba, porque tenemos un nuevo código activo desde hoy hasta el próximo día 22 incluido, por cierto. Con ese código, tanto en España como en Latinoamérica, obtendréis un 8% de descuento. El código es JUN7, lo tengo aquí puesto en pantalla, ¿vale? Para que no lo perdáis de vista. Y bueno, pues lo dicho, un 7% de descuento que te puedo ahorrar los gastos de gestión y que desde luego suena bastante apetecible. Yo en lo personal ya sabéis que sobre todo recomiendo las tarjetas prepago. De Xbox, por ejemplo, las de 100 euros se han puesto caras, pero podéis comprar dos tarjetas de 50. Si miráis entre los diferentes vendedores, cuando os metéis en la ficha hay algunos que venden por 41 o por 44 y con este código es todavía más barato. Igual que en el caso de PlayStation, que también tenéis tarjetas de diferentes países bastante bien. Os ahorráis un buen dinero para esos futuros videojuegos que Dios sabe cuánto van a acabar costando. Pero bueno, el dinero ahí lo vais a tener acumulado. Arrancamos el vídeo ahora sí con una noticia bastante triste, aunque ya se veía de venir. ¿Se acuerdan ustedes de Gang of Dragon? Este título viene ni más ni menos que del creador de la saga Yakuza. Ojo, no del estudio. Esos están haciendo tanto nuevos videojuegos de esa franquicia como también esa nueva licencia llamada Stranger Than Heaven. No, este es un videojuego completamente aparte, independiente de todo lo que se hace en el grupo Sega. De hecho, era un videojuego que estaba siendo financiado por los amigos de NetEase. Y el caso es que esta compañía dejó de mandarles financiación. Les dieron el aviso de que no iban a poder cumplir con las exigencias que se estaban pidiendo. Y es que el videojuego, aunque estaba avanzado, necesitaba 40 millones más. Y básicamente dijeron que eso no iba a pasar. Así que el proyecto durante meses ha estado abandonado a la espera de que llegue alguien que los financie. Finalmente han cerrado la página web, han retirado algunos de sus anuncios. Y de última hora se sabe que ya muchos de sus desarrolladores se están yendo a otras compañías, como por ejemplo Capcom. ¿Esto significa que Capcom va a seguir con este videojuego? No. Significa que este videojuego está acabado, que este videojuego posiblemente no salga al mercado. Se quedará guardado en un cajón. Dios sabe por parte de quién, porque es que ya el estudio prácticamente no existe. Se ha disuelto para muchos desarrolladores, es decir, muchos ya han dejado de trabajar aquí y no hay ninguna clase de dirección ni financiación. Con lo cual, pues nada, esta licencia que sonaba bastante prometedora y la hemos visto durante un par de presentaciones, nunca llegará a nuestras manos, salvo que alguien de última hora quiera poner un buen dinero encima de la mesa porque es una producción bastante alta. Desgraciadamente estas cosas son así, otro videojuego más de esta industria que luce muy bien en presentaciones, pero del que luego no volvemos a saber absolutamente nada, aunque iros a saber cómo estaba en realidad. Bien, pues ahora sí que sí, vamos a ir con el caso del GTA 6, porque ayer nos pusieron un pequeño vistazo, un pequeño vídeo de esa Vice City nocturna, para finalmente decirnos que el próximo día 25 ya podremos abrir las reservas de este videojuego. Un momento que va a ser muy importante, más de lo que muchos piensan en esta industria. No solamente porque se trate de GTA 6, que es un videojuego que, como bien estáis apreciando, no se va a demorar más y finalmente la fecha del próximo 19 de noviembre creo que se va a cumplir con creces, ¿vale? Dicho esto y dicho lo cual, pues aquí se plantean varios frentes. El primero, y más importante creo yo, ¿cuánto va a costar? Porque claro, entiendo que si abres las reservas darás el precio y darás las diferentes ediciones que se puedan comprar, ¿verdad? Vamos, digo yo, sería lo lógico y normal. En el momento en el que se diga ese precio, va a cambiar completamente la industria del videojuego para bien o para mal. Si el precio es 90 o 100 euros, la industria estará cambiando para mal. Porque muchos pueden pensar, oye, si vale 100 euros es porque el videojuego realmente es un título que te va a dar para toda una generación. Está plenamente justificado.
Yo no entro en eso. Hay videojuegos que te valen mucho dinero, pero que sin embargo cuando los juegas hasta te parecen baratos, porque en realidad piensas que ha sido un videojuego que te ha durado durante tantísimo tiempo que te sale más que rentable gastarte ese dinero, porque te ha proporcionado una cantidad de horas que otros videojuegos mucho más baratos no te iban a proporcionar nunca. Es decir, yo esa parte la entiendo, ¿vale? A mí por favor que nadie me explique eso. El problema es que ya sabéis perfectamente que eso no solamente se va a quedar en GTA, sino que va a sembrar un precedente para cualquier videojuego de alto presupuesto que se precie, sea tan bueno o no como GTA, porque esto es algo que se ha extendido a lo largo de todas y cada una de las compañías de videojuegos. Es decir, por ejemplo, Sony cuando te pone los 80 euros no te los pone solo para God of War, te lo pone incluso para Returnal o para Saros, que son videojuegos de un presupuesto menor internamente y que de hecho pues también llegas a una menor cantidad de usuarios. De hecho, eso le ha hecho bastante daño a esos videojuegos. Esos videojuegos no pueden costar eso porque son para un público muy de nicho. Haz crecer el estudio, haz crecer ese tipo de videojuegos a través de precios reducidos y a partir de ahí cobra más, ¿vale? Pero claro, es que la gente se piensa que el precio de GTA 6 es indiferente, que realmente si el videojuego cuesta mucho es porque lo vale. Sí, yo no te digo que no lo tenga que valer, pero es que ya sabéis cómo es esta industria. Se arriesga uno a poner el precio y otros cuantos le siguen. Son así, si es que esta industria funciona de esta manera, por desgracia. Así es que, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, el otro detalle es que entiendo que ese mismo día habrá un tráiler, habrá un nuevo vídeo de este videojuego para que veamos algo más en detalle. Y a partir de ahí tenemos el otro panorama, el que es un tanto más positivo. Imagínense ustedes que sale ese vídeo de presentación de GTA 6 y al final del todo nos dicen que las reservas están abiertas y cuando te vas a la tienda el videojuego cuesta 70 pavos. Que el videojuego no llega ni siquiera a los 80 o que llega y se establece de manera delimitada ahí. Eso, aunque estamos en una industria donde yo creo que los videojuegos son exageradamente caros, sería una victoria para el consumidor. ¿Por qué? Porque GTA tendría el poder contrario a que las compañías se animaran a subir de precio sus videojuegos. De hecho, le pondría una delimitación. Es decir, si GTA en el mercado cuesta 80 euros, tú no puedes poner un videojuego menor a un precio más alto que ese. Acabarías muy señalado, con muy mala imagen, y la gente pues seguramente pasaría de ti. Posiblemente incluso se animasen a comprarse el GTA, precisamente puestos a gastar ese precio. Claro, por eso digo que es muy importante lo que haga Rockstar, en este caso, lo que haga la compañía poniéndole precios. Si este videojuego se establece los precios que tenemos ahora, justo ahora, y se quedan así, posiblemente tardemos muchos años en volver a ver una subida de precio. Sería pues un pequeño respiro dentro de lo que cabe. Si pasa todo lo contrario, pues lo dicho, prepararos, porque en esta tesis nos hemos visto múltiples ocasiones y alguno puede pensar que no, que eso solamente va a ser GTA y ya está. Os voy avisando de que eso no va a ser así, os voy avisando de que se van a animar y mucho a subir los precios si corresponde, pero bueno, estamos en terreno de especulación, dentro de una semana exactamente todo esto ya lo sabremos y seguramente me tenga que pegar un vídeo hablando de estas cosas, pero en fin, lo importante es que obviamente el videojuego sea bueno, que sea pues esa obra maestra que todo el mundo puede llegar a esperar y que de hecho pues si nos lo van a mostrar, que nos lo muestren un poco más en condiciones porque han ido por separado de todos los demás eventos. Por cierto, antes de cambiar de tema me gustaría hacer un pequeño paréntesis para hablar de Call of Duty Black Ops 1 y 2, los videojuegos originales, los más clásicos. Estos videojuegos están siendo adaptados para PlayStation y llegarán el próximo mes de julio, de parte en este caso de Iron Galaxy, que van a ser los encargados de hacer este trabajo. Y bueno, pues en resumidas cuentas que se podrán jugar en las plataformas actuales de Sony. Alguno puede pensar qué sucede en el caso de Xbox, que al fin y al cabo son los propietarios, y bueno, la respuesta creo que es bastante simple y sencilla. Esos videojuegos hace años que se pueden jugar en Xbox gracias a la retrocompatibilidad. Y en este caso pues la gente no se tendrá que dejar el dinero de nuevo. Básicamente si ya tenéis el videojuego clásico pues lo podéis seguir jugando. En el caso de PlayStation sí, tendrán que volver a pasar por caja básicamente, pero bueno, unos clásicos que regresan y parece que no serán los últimos de la saga en llegar a múltiples plataformas a día de hoy. Bueno, vamos con nuestra novela favorita, que en este caso es la situación de Xbox, sus estudios y todo lo que está aconteciendo en este momento, que vamos, está siendo como ver un partido del Getafe, simplemente lo ves para ver quién sale vivo de ahí. Pero la cuestión es que ha habido una información
información de última hora bastante contradictoria, según han entendido muchos usuarios de la comunidad, porque en contexto ha sonado como una recogida de cable por parte de cierto medio de comunicación, pero no es así, la información sigue siendo la misma. Os comento, para poneros en contexto a todos, por si no habéis visto los vídeos anteriores. El medio Bloomberg hace 2 o 3 días comunica que Xbox tiene como plan terminar su relación con Ninja Theory, Compulsion Games y también pues otro par de estudios. Vale, aquí los hemos comentado y por supuesto son estudios susceptibles de que se acabe su andadura, de que los videojuegos que tienen anunciados se cancelen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde surge la otra información? Pues del propio medio Bloomberg, que en las últimas horas el bueno de Jason, el redactor principal, ha comunicado que ningún estudio de Xbox ha recibido orden de cierre. Y claro, pues alguno ha entendido de esta información que todo lo anterior era falso, que realmente no son estudios que vayan a cerrar. Mirad, la información está para leerla y voy a intentar aquí explicarlo de la mejor manera posible para que la gente lo entienda, lo comprenda y a partir de ahí incluso si podéis lo compartís, para que no haya ninguna clase de confusión. Los estudios claro que no han recibido todavía orden de cierre, porque están intentando venderlos, están intentando independizarlos, están intentando que llegue a alguna situación cómoda para todas las partes donde de alguna manera esos estudios puedan seguir vivos aunque sea fuera de Xbox. Eso no significa que toda la información anterior sea falsa, es que de hecho la confirma. Simplemente deja el mensaje de que todavía a los estudios no les han llamado a la puerta diciendo estáis cerrados. No está pasando eso, ¿vale? Es decir, los estudios tienen ahora mismo un margen de buscar una salida. En el momento en el que no encuentren una salida y no encuentren ninguna solución a su estado, a partir de ahí sí tendrían una orden de cierre. Pero vamos, es que explicar esto a día de hoy, pues no sé, yo entiendo que la información leída mediante titulares de prensa no ayuda mucho, porque la prensa ya sabéis que son unos salvajes, son gente que lo que pretende literalmente que las comunidades se despellejen entre ellas y ponen titulares con una mala baba y con una mala intención bastante, a veces incluso catastrófica, ¿no? Pero bueno, aquí tampoco voy a ser yo el que dé lecciones de eso, simplemente os digo que tenéis que leer la noticia. Igual que cuando pongo un vídeo no tenéis que leer solamente el titular, tenéis que ver el contexto del vídeo, tenéis que verlo, porque si no es prácticamente imposible. El titular es para dar un resumen muy rápido de lo que se va a comentar aquí. Así que nada, la situación básicamente os digo que no ha cambiado. De hecho, este periodista afirma también que la cosa no se va a quedar en esos 3 estudios, que hay mucho más detrás, no solamente a nivel de estudio, sino a nivel de proyecto, o sea, que algún videojuego anunciado podría pasar por un cierre bastante importante, eso os lo voy aclarando desde ya, o el abandono de algún proyecto que fue anunciado como una colaboración que podría quedarse por el camino. Esto, pues ya os digo que va a ser una situación que contemplaremos durante las próximas semanas, así que mucho ojo por esta parte. Yo sigo pensando que la situación más ideal para los estudios y todo eso básicamente es una independencia. Que los estudios vuelvan a ser lo que en algún momento fueron, estudios que financian sus propios proyectos, estudios que van por su lado y que quizá pues tengan colaboraciones con terceros, pero que no estén atados a ninguna compañía que los pueda cerrar. Es decir, yo prefiero que ninguna compañía compre estos estudios. Obviamente salvo en el caso de que los vayan a cerrar, ahí sí, preferiría que los comprasen, por supuesto. Es que hay algunas que ya están apareciendo en la lista de posibilidades y, por ejemplo, una que se está comentando mucho en la comunidad de jugadores es Sony PlayStation, que podría entrar en escena, por ejemplo, para quedarse con Ninja Theory y la licencia Hellblade. Esto como tal pues a muchos les suena divertido y en redes sociales algunos están haciendo carambolas para que esto pues en algún momento acabe sucediendo y la verdad, pocas opciones me preocuparían más que esa. No por nada, es que PlayStation ya ha trabajado previamente con Ninja Theory y sus videojuegos no han dado resultados. Es decir, el primer Hellblade no dio buenos resultados en ventas. El videojuego acabó siendo un título muy de nicho entre el público y hasta que no se hizo multiplataforma el videojuego no cogió un poco más de impulso. Y cabe decir que PlayStation también trabajó mucho antes de todo esto con este estudio para hacer ese Heavenly Sword, que seguramente muchos ya ni conozcáis ese videojuego, pero bueno, en resumidas cuentas, que nunca han funcionado en conjunto. Y PlayStation particularmente no es el mejor ejemplo de esta industria para gestionar estudios, porque a lo largo de esta generación PlayStation ha cerrado más estudios
que prácticamente todas las grandes compañías, a excepción de Embracer Group. Esos son básicamente los que se han cargado más. Pero en la siguiente línea está PlayStation, con lo cual digamos que no es el espacio o la casa más segura para comprar estudios de videojuegos. Se ve que les ha sobrepasado de hecho realizar compras como tal. PlayStation siempre se ha manejado más cómoda con estudios que han ido creciendo con ellos y que también pues han colaborado como terceras compañías. Y en ese caso creo que sería también la mejor de las opciones, que funcionen como han funcionado hasta la fecha, que se dejen de adquisiciones de estudios y videojuegos que ya saben que al fin y al cabo van a seguir vendiendo muy poco. La exclusividad del primer Hellblade a PlayStation no le supuso ninguna clase de diferenciación, pero bueno, yo lo dejo caer por aquí y no se trata de guerra de consolas, se trata de que esta industria y las adquisiciones pues no han casado muy bien. Para cerrar vamos con una exclusividad que tiene que ver con Xbox, ni más ni menos que con un videojuego llamado Gears of War, con esa nueva entrega que llegará durante el próximo mes de octubre. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que ese videojuego está siendo señalado en la pantalla principal de nuestras videoconsolas como título exclusivo. En ese típico banner publicitario que te ponen debajo le han puesto una etiqueta bastante destacada de esto. Con lo cual se ve que es parte de la campaña de marketing que va a tener este videojuego. Oye, ven, cómpralo, que es un videojuego que tenéis en exclusividad. Veremos a ver qué tal le funciona esto, pero la cuestión es que obviamente hay mucha gente que me sigue discutiendo este asunto. Y me viene mucha gente de las redes sociales o aquí a la caja de comentarios a decirme que no me haga ilusiones, que este videojuego no va a ser exclusivo para siempre y llegará a la PlayStation, llegará a su reina. Mirad, yo intento ser lo más maduro posible dentro de que hago muchas tonterías en el canal, pero recalco lo que digo siempre muchas veces. Ese no es mi problema. Yo tengo una Xbox en casa. Yo sé que los videojuegos de Xbox van a llegar a Xbox. No sé si lo harán en PlayStation, ni tú tampoco. Tú puedes hacer la teoría, tú puedes tener el pensamiento, pero a partir de ahí, ¿sabes qué es lo que vas a tener siempre? La duda. Yo no voy a tener esa duda. Es decir, a mí no se me va a pasar el tiempo lento, a mí no se me va a hacer larga la generación, porque, por ejemplo, cuando PlayStation anuncia que un videojuego es exclusivo, veas el caso de Phantom Blade 0, yo no tengo ese problema. ¿Por qué? Pues porque tengo una PlayStation allí delante. La estoy viendo ahora mismo. Así que, lo dicho, esos problemas los tienen la gente que se cierra por fanatismo o por falta económica, que también puede ser. Pero ya a mí no me busquen ustedes con esas guerras porque, lo dicho, el problema no lo voy a tener yo. Yo no soy el que se cierra plataformas, pero bueno, en la caja de comentarios sobre esto podéis opinar y dejar vuestras valoraciones como siempre. Y también os invito, como siempre, a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.